El poder está en todas partes, en todo ámbito de nuestra sociedad, desde lo más mundano e intrascendente hasta los grandes actores sociales que deciden el devenir de millones de personas. Por esta razón, el estudio de estas estructuras es de vital importancia, aunque sea para comprender de manera superficial qué es el poder y cuáles son los hilos de los que tiran aquellos que lo ostentan para controlar a la población y mantener el status quo. En palabras de Manuel Castells, el poder es una parte fundamental de la sociedad, puesto que ésta se define en torno a valores e instituciones, y todo lo que se valora e institucionaliza está definido por relaciones de poder. De esta manera tenemos que el poder está inmerso en todas las dinámicas sociales, económicas y culturales, puesto que éstas se valoran y son instituciones las que regulan dichas actividades. El poder, Castells lo define como la capacidad racional que permite a un actor social influir de forma simétrica en las decisiones de otros actores sociales, de modo que se favorezcan la voluntad, los intereses y los valores del actor que tiene el poder. Siendo así que el poder no es un atributo que se posea, sino que se construye mediante las relaciones entre actores sociales y la influencia que estos ejercen sobre el otro, de modo que el poder solo puede existir en base a estas relaciones. Existen dos formas en las que se puede ejercer el poder. La primera y posiblemente la más antigua es por medio de la coacción, que no es otra cosa que la utilización de la fuerza o la capacidad de ejercerla. Ejemplos de este tipo de poder podemos encontrar en todos lados, desde las reprimendas a manifestantes por parte del Estado, como en el caso de la matanza de Tlatelolco, hasta la vulneración de los derechos individuales. Tristemente, esto es muy común. Pero me gustaría exponer el ejemplo de Corea del Norte, ya que considero que este es un buen ejemplo de hasta qué punto pueden llegar los actores sociales para mantener el poder. Este gobierno basa su poder en función de las fuertes reprimendas que el Estado ejerce sobre la población y en las grandes restricciones a las libertades individuales, siendo así que la gran mayoría de la población vive bajo el umbral de la pobreza. También ejercen el poder mediante la construcción de sentido, pero de esto hablaremos más adelante. Otro ejemplo al que me gustaría remitirme, esta vez en la ficción, es el de la obra magna de George Orwell, 1984, en el que se nos presenta un régimen totalitario, en el que las libertades del ser humano son seriamente reprimidas. Un caso bastante parecido al de Corea del Norte, o más adecuado sería decir que es parecido al de la dictadura de la Rusia comunista, tan presente en Europa en los años 30, misma que el autor critica en su obra. Pero 1984 lleva mucho más allá de estas concepciones, siendo que en este régimen totalitario hay una vigilancia masiva a las 24 horas del día, como si se tratase de un panóptico que todo lo ve, siendo así un Estado que controla todo aspecto de la vida de su población, llegando hasta existir los crímenes del pensamiento. Fabulaciones de futuros como el presentado en 1984 no son sino producto de los tiempos en que fueron escritos. En la actualidad lejos quedan aquellos regímenes totalitarios que criticaba Orwell, y en su lugar se posan sobre nosotros problemas más afines a lo que presentaba Huxley en Un Mundo Feliz, pero de esto hablaremos en otra ocasión. A pesar de los ejemplos ya tratados y del enorme alcance que tiene esta forma de ejercer el poder, esta es la forma más débil de ejercerlo. Esto debido a que si una relación de poder solo se puede ejercer con la dominación estructural basada en la violencia, para mantener su dominación, los que ostentan el poder deben destruir la capacidad relacional de los actores que se resisten, anulando de este modo la relación, perdiendo la legitimidad del poder que ostentan. Como segunda forma de ejercer el poder, tenemos la construcción de sentido. Esta es más complicada de llevar a cabo, ya que implica crear un sentido que guíe las acciones de los actores sociales y de las masas, tal como ocurre con la propaganda. Esta forma de ejercer el poder se aprovecha de nuestro lado más irracional, recurriendo al sentimentalismo en diferentes formas, como el patriotismo, tal como ocurría en la Alemania nazi o en el Japón imperial. Al mismo tiempo, esta es la mejor forma de afianzar y legitimar el poder, ya que se llega a un consenso entre los que ostentan el poder y los que no, dado por un objetivo en común.
Determinando lo que es el poder en función de lo mostrado por Castells, se puede distinguir las formas en las que se ejerce el poder, no solo en cuestiones políticas y económicas, sino también culturales y sociales. Entrando en la política y el poder global, son tantas las formas en que las masas son influenciadas por los actores sociales, haciéndolos creer en variedad de discursos y narrativas. Gracias a la caída del bloque comunista y la expansión de los medios de comunicación, la globalización comenzó, y con ella el manejo global de las grandes potencias. De pronto ya no había fronteras para la influencia de naciones y las grandes corporaciones, y las dinámicas que utilizaba el poder cambiaron. Esto por la aparición de tecnologías, como el Internet, que cambió para siempre las dinámicas sociales. La historia de la humanidad es una bañada en sangre, en que la barbarie ha reinado en varios periodos de la historia. Si queremos progresar como especie, más allá del avance material, es menester comenzar a entender cómo es que se estructura nuestra sociedad. De otro modo, la noche de los tiempos nos espera.